Pues ahora vamos a pasar a presentar a José Azcárate, quien es egresado del ITAM y tiene una larga trayectoria en cuestiones industriales, empresariales. En 1990 establece una oficina de consultoría en sistemas de automatización para la industria. En 98 desarrolla tecnologías aplicadas para México y Centroamérica. En 2001 es nombrado vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, la MITA. En 2001 también es miembro asociado de la Unión Internacional de Transporte Público. En marzo de 2006 se establece y dirige un despacho de consultoría internacional y de manera paralela en 2007 funda ITS México. Este es un punto muy importante. Sistemas inteligentes de transporte, asociación sin fines de lucro que reúne a instituciones públicas y privadas, empresas, universidades, cámaras y asociaciones. La asociación representa a México dentro de organismos internacionales como PAITS, Pan American Intelligent Transportation Society, ITS Iberoamérica, IBEC, TRB, ITS América y Értico. Actualmente funge como presidente de ITS México. Quiero hacer un comentario muy personal. José Azcárate, trabajaba yo en el Politécnico, donde hicimos un sistema ITS para la autopista urbana sur, y José Azcárate, de iniciativa propia, nos vino a encontrar, a consultar, y de esa manera nos conocimos y aprecio mucho su iniciativa y ha hecho mucha publicidad por lo que hoy en día el Politécnico tiene ese saber hacer en sistemas ITS. Bueno, con ustedes, José. Muchísimas gracias, Alfonso. Bien, agradeciendo la introducción que hace Alfonso. Efectivamente, ITS México somos una asociación sin fines de lucro para alojar a la comunidad de sistemas inteligentes de transporte en nuestro país. Agradezco, como siempre, la invitación, la deferencia que han tenido siempre para nosotros la CONUE y el Centro Mario Molina de invitarnos muy frecuentemente a sus eventos de foro de eficiencia, donde creo que podemos tener una sinergia muy interesante. Bien, la idea es comentarles un poquito sobre sistemas inteligentes de transporte, que cómo se une a esta parte de telemática para las empresas de autotransporte. Generalmente cuando hablamos de telemática, pensamos en que deberíamos estar solamente ligados a la parte de poder dar seguimientos, a la parte de ABL, a la parte de GPS, que es donde mucha gente nos ubica a la situación de ITS. Realmente, para hablar formalmente de telemática para empresas de autotransporte, tendríamos que revisar en su estado más amplio. Y pensamos que todos los sistemas inteligentes de transporte son precisamente la unión, o por llamarle un poco de alguna manera, el estado del arte de lo que deberían, de la telemática. Tenemos poquitos tiempos, así es que vamos a hablar muy rápidamente. Empecemos hablando dándole este marco de movilidad como derecho fundamental. Ahora que estamos de moda de hablar de los derechos fundamentales y ahí metemos todo desde nuestro derecho a cultivar marihuana y demás, la verdad es que hablar de movilidad como derecho fundamental no estamos cerrados, estamos en una situación muy especial. Todos estarán de acuerdo conmigo, y especialmente el autotransporte federal, en que no hay actividad económica humana sin transporte. Es algo que ya no lo podemos desligar de nuestra actividad humana. El transporte es algo que lleva o va con nosotros permanentemente. Si pensamos que el acceso a un nivel sostenible de la movilidad puede ser considerado como un derecho humano fundamental, no estamos cerrados. Es decir, de alguna manera hoy estamos ligados a ese derecho, como el derecho de trabajar, como el derecho de llevar el alimento a la casa. Bueno, pues el derecho a movernos de una manera
libre y de una manera eficiente también es uno de nuestros derechos fundamentales. Y una situación, solamente para acotarlo, que es una correlación que existe. La falta de movilidad es uno de los determinantes más relevantes en la perpetuación de la pobreza. Esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas. No necesariamente quiere decir que un país que no tiene buena movilidad es un país pobre, pero sí hay una correlación con que los países que son permanentemente pobres, es decir, que en su círculo vicioso no pueden salir de la pobreza, tiene mucho que ver con que también tienen una actividad de movilidad muy limitada. Muy rápidamente pasamos por unos datos duros, no me voy a detener nada más, ustedes lo saben, 1.9 millones de muertes en carreteras por año, más o menos a nivel mundial, cerca de 9.000 megatoneladas de emisiones globales de CO2, 30% de incremento en congestionamientos de tránsito para 2025 es lo que se espera, y obviamente esto, estamos hablando de miles y millones de dólares en pérdidas económicas por tiempos muertos. Tenemos ahí la referencia de qué estudios soportan estas cifras, pero están a su disposición. Lo que necesitamos es actuar ya, como comunidad, como empresas, como comisiones, como asociaciones, como empresas de autotransporte, todos tenemos que actuar ya para esta situación. Muy rápidamente, para aquellos que no les sea afín el término de ITS o sistemas inteligentes de transporte por sus siglas en inglés, la idea, siempre las definiciones son muy malas, pero esta no me pareció tan mala y que la tiene el Comité de Políticas de la IRF. Los sistemas inteligentes de transporte son aquellos que aplican las tecnologías de información y comunicación, los TICs, para apoyar y optimizar todos los modos de transporte mediante la mejora rentable de su funcionamiento tanto individualmente como intercolaboración. De alguna manera habla de todo el conjunto de elementos que entran a trabajar dentro de los sistemas inteligentes y todos sus subsistemas. ¿En dónde operan o dónde aplican los beneficios de la aplicación de los sistemas inteligentes de transporte, valga la redundancia? Haciendo que el tránsito vehicular fluya de mejor y optimizando tiempos de viaje, haciendo del uso de las redes de transporte un concepto amigable, haciendo de estas redes más seguras y al mismo tiempo reduciendo significativamente su impacto ambiental, es decir, en todas las líneas que ahora también muy rápidamente vamos a pasar, es en donde nos ayudan a que la tecnología aplicada a la infraestructura de transporte tenga un soporte fuerte en todas estas líneas. Hace algún tiempo me comentaba inclusive gente de la administración pública, decía, pero ¿sabes qué? Lo de los ITS pues son como que juguetes caros para países ricos, ¿no? Yo estoy convencido que lo más costoso de los ITS para un país es no implementarlos. Es decir, y ahora vamos a revisar un poquito y pasar rápidamente a las cuestiones de costo país. No los aburro mucho con principios rectores, básicamente vamos a la seguridad, es decir, nosotros estaríamos pensando en que los ITS se aplican para la seguridad, para la calidad de servicio, para el confort y la confianza en los usuarios de las vías de transporte y para obtener información. ¿Información para qué? Para tener una toma de decisión soportada y oportuna sobre todo, ¿no? Obviamente esto aplica a muy diversas etapas y a muy diversas infraestructuras de transporte, urbanas, suburbanas, terrestres, marítimas, de todo tipo, pero la idea es finalmente, o el bien superior es salvar vidas, salvar bienes, salvar tiempos y en su momento también salvar recursos energéticos. Ese es un poco hacia donde nos lleva todo esto. Del Plan Nacional de Infraestructura, como para meterlo dentro del contexto de las políticas públicas nacionales, se habla por primera vez de una estructura de ITS, antes no se hablaba de ITS en las políticas públicas, por primera vez en este Plan Nacional de Infraestructura se habla ya de ITS
con inversiones de muy distintos tipos. Pensamos que en esta decantación de tantos miles de millones de dólares que están aplicadas para las cosas, tanto de recursos públicos como de recursos privados, pensar que 1.2 mil millones de dólares para ITS en este periodo va a ser una meta muy, muy interesante. Obviamente eso abre las puertas a la industria, abre las puertas a los desarrolladores, a los integradores, a las ingenierías, pero también nos abre la puerta a aquellos que queremos tener mejores vías de comunicación. No los aburro mucho tampoco con esto, sobre ITS en dónde pueden ser aplicables para vehículos, para usuarios, a la industria, para los sistemas de integración tecnológica, vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, y para hacia toda la parte de back office, que es todo el software que se realiza para estos fines. También aquí, vamos muy rápido, la red nacional, ya afortunadamente Trinidad nos platicó una buena parte de a dónde pueden aplicarse, así como se ve mapeado toda la parte de red nacional de carreteras, también los ITS pueden mapearse, platicaba un poquito con José Trinidad precisamente de cómo en un momento dado podríamos montar dentro de esta red nacional que se puede mapear por parte de INEGI, se podrían montar todas aquellas cámaras, todos aquellos mensajes de señalamiento que están sembrados en toda la carretera, en toda la plataforma ITS, para poder ver desde una plataforma propia, desde una máquina, desde un smartphone, qué es lo que está sucediendo en esta plataforma. En normas hay mucho que hacer, pero más o menos este cuadro lo que nos ayuda es a identificar hacia dónde están las tendencias de los ITS, hacia las comunicaciones, los cableados, los centros de operación y control, el procesamiento de la información, el control de las comunicaciones, la monitorización, los sistemas de televigilancia, los sistemas de señalamiento automático. Vamos a pasar muy rápidamente por ellos, así es que este cuadro, no se preocupen mucho, que más adelante nos lo vamos a encontrar. Este asunto sí es importante, la parte de cómo abordar un proyecto ITS para la telemática o para la infraestructura en el transporte. Es importante partir de la zona de necesidades hacia la zona de tecnologías, es decir, lo estábamos haciendo posiblemente mal. Teníamos una tecnología y la queríamos aplicar a nuestras necesidades. Esto es completamente al revés. Tenemos formalmente que revisar nuestras necesidades de nuestros municipios, nuestras infraestructuras carreteras, y en base a eso ir generando objetivos, metas, servicios, subservicios, conceptos operacionales, funcionalidades que requerimos más allá que marcas de equipos. Lo que necesitamos son solventar problemas, y al final de la película entonces escogemos tecnología. Esa parte se vuelve muy importante para que todos los círculos de implementación tecnológica sean círculos virtuosos. Aquí vamos a pasar también rápido porque los vamos a ver, aunque sea muy rápidamente uno por uno, algunos subsistemas que los ITS nos apoyan dentro de la infraestructura carretera, en este caso para el autotransporte, pero que se puede extrapolar a todos los medios de transporte. Los centros de control, la infraestructura de comunicaciones y la infraestructura de energía como sistemas de control necesarios, luego sistemas de vigilancia, ABL, trazabilidad, control de velocidad, peaje, telepeaje, informaciones en vía, señalización dinámica, que no es otra cosa más que información para el usuario o calidades de servicio, y finalmente control de peso y dimensiones vehiculares, identificación vehicular, revisión de estaciones meteorológicas para saber formalmente cuáles son las condiciones de nuestros estados y nuestras vías de comunicación, y algunas estructuras especiales. Paso muy rápidamente por ahí como andamos, ¿bien? Perfecto. Hablar de los centros de control, que es de alguna forma los centros neurálgicos donde recaen todos los sistemas inteligentes. Ahí todos los equipos sembrados de tecnología dentro de una vía de comunicación van a incidir en un lugar. Por eso es importante la telemática para los sistemas inteligentes de transporte.
todo se encuentra afuera y toda esa información que de alguna manera hay que traer a un centro de control, a un centro de decisión. Entonces, ahí se utiliza completamente todos los elementos de telemática y telemetría. La toma de decisión y difusión de la información también parte de ahí, desde un centro de control y gestión de operaciones. Las comunicaciones son un elemento indiscutiblemente importante de toda la implementación tecnológica en vías, ya sea redes de fibra óptica o redes inalámbricas de alta capacidad y de un gran ancho de banda que permitan por ahí migrar toda la información de lo que está sucediendo en un sitio o comunicarla también a otro sitio. Es decir, de repente pensemos en que si hay una cámara de estas que son móviles, que permiten ver 360 grados de operación a su alrededor y que permiten hacer zoom y paneos que permiten identificar alguna situación dentro de una de las vías de comunicación, bueno, requieren de una gran cantidad de banda para poder transferir toda esta información en tiempo real y de una forma oportuna. De alguna manera, las redes de comunicaciones convierten lo que es una vía de comunicaciones, como puede ser una carretera, en una vía digital. Obviamente, los elementos de alimentación eléctrica son terriblemente importantes para todo lo que se instala como tecnología en vía. Es decir, llevar energía a todos los elementos que se van a sembrar en una vía terrestre, bueno, pues requiere de canalizaciones y troncalización de energías que normalmente utilizamos, como es las líneas de tensión media y tensión alta para llegar a los lugares, pero también necesitamos alimentación remota en donde ni siquiera tenemos esto, ¿no? Entonces necesitamos entrar con tecnologías fotovoltaicas, eólicas, baterías de gel, todo aquello que nos permita poner energía en suficiencia en un lugar para que todo esté trabajando 24 horas, 365 días del año. De los sistemas embarcados y los sistemas de tracking, pues obviamente de esto se va a abundar, porque además ya nos hablaba Andreu formalmente de cómo los sistemas nos van a permitir no solamente hacer la localización de unidades en el camino, sino adicionalmente tener una retroalimentación muy importante sobre capacidades de carga, georreferencias, sensores de puertas, sensores de temperatura, todo lo que requiramos de saber a distancia de una de nuestras unidades, bueno, pues lo vamos a poder obtener. Y obviamente esto, traerlo en una red lo suficientemente poderosa como para darnos información de decisión. De esto pues no les hablo mucho porque seguramente se va a estar hablando muy formalmente en el día de hoy. Seguridad y vigilancia son elementos que se montan dentro de las tecnologías ITS en las vías de comunicación, básicamente, y esto pues es por razones obvias, ¿no? Pero detecciones automatizadas de incidentes es otro de los elementos que funcionan para no tener solamente una visión, digamos, subjetiva de alguien que está detrás de un monitor, sino realmente poder parametrizar una revisión y una supervisión a los elementos que uno defina como elementos peligrosos, como puede ser un túnel en donde de repente cae una paca de heno, vamos a suponer que cae a la mitad del camino, bueno, pues eso debería generar una alarma independientemente de si hay alguien viendo o no un monitor. Entonces, estas cosas son muy, muy interesantes de aplicarlas. Vehículos en sentido contrario, vehículos que no se deben detener en un lugar, todo esto son elementos de la detección automatizada. Sistemas de seguridad y vigilancia, auxilio para las necesidades de los usuarios en la vía. Los sistemas de control y velocidad que nos permiten ir precisamente lo que hablaba por ahí Andreu, de ir ralentizando la operación. O sea, la operación eficiente no es que todo el mundo vaya como loco, sino que todo el mundo vaya ordenado. Entonces, los sistemas de control de la velocidad nos permiten ir ordenando los flujos de tránsito. Los sistemas de información en señalización dinámica son elementos importantes que interactúan
con todo el resto de los elementos ITS dentro de una aplicación carretera y nos permiten, por ejemplo, dar información en tiempo real de elementos que están pasando en ese momento para toma de decisión. No nos sirve una señal dinámica que nos dice abroches el cinturón, porque es algo que ya sabemos que tenemos que hacer, o una señal que nos dice no deje piedras en el pavimento, porque no se me ocurre bajar a dejar piedras en el pavimento, pero bueno, la idea es tener información dinámica que nos permite en un momento dado tomar una decisión. Hay un bloqueo, hay una situación de mantenimiento, hay una situación de accidente, bueno, pues entonces hay una situación en este momento de velocidad, esta es la velocidad adecuada para este momento. Bueno, ese tipo de cosas nos permiten llegar a tener efectividad en nuestros trayectos. El control de peso y dimensiones vehiculares, que de alguna manera viene a apoyar la normativa, la NOM 012, por ejemplo, que ha llevado mucho tiempo y que ha sido terriblemente polémica. Bueno, de alguna forma, el poder llegar a esta circunstancia de saber si tenemos o estamos transportando nuestra infraestructura, está pudiendo soportar estos niveles de carga. Bueno, el control de pesaje y dimensiones en movimiento nos permite de alguna manera no frenar los flujos de transporte para poder hacer este tipo de verificaciones. Los sistemas de identificación vehicular se vuelven críticos para la cuestión de cobros en ruta, para la cuestión de seguridad, o sea, poder identificar unívocamente a un vehículo también son elementos de esta telemática que tenemos que hacer a través de los sistemas inteligentes de transporte. Lo que les comentaba de las estaciones meteorológicas, de alguna manera, es poder poner al usuario cuáles son las condiciones de ruta, cuáles son las condiciones de la vía, si tenemos hielo en el camino, si tenemos neblina, y para esto hay una serie de elementos que nos permiten como pluviómetros, barómetros, higrómetros, visibilímetros, que nos permiten saber cuáles son las condiciones de ruta en todo lugar y estarla permanentemente informando para tener un confort y para poder tener una información oportuna. Los sistemas de peaje y telepeaje, que también han sido en su momento 5 minutos, ya terminamos, que han sido polémicos y de alguna manera, bueno, se trata de ir superando estas situaciones para poder tener una situación de confort. Déjenme comentarles muy rápidamente, de la conducción automática se va a hablar muy rápidamente, ya se va a hablar, y solamente dejarles estas cifras finales. ¿Cuántos elementos hay que actualizar? Sin embargo, nos dan una buena idea, los vehículos que circulan en el país, cuántos de carga, cuántos accidentes, cuántos delitos se cometen también en nuestras vías de transporte, cuánto nos deberíamos llevar en conservación, estamos hablando de cifras muy altas, pero creo que lo más importante es esto. En la prevención de accidentes viales, evitar en 10 años 60,000 muertos, 120,000 discapacitados y 3,500,000 hospitalizaciones para disminuir el costo país en 350,000 millones de pesos. Pues con esto les agradezco mucho, muchas gracias y espero que sea de su utilidad. Interesante esto de ITS. Es la segunda o tercera ocasión que oigo en un foro, tanto académico como ahora industrial, de gobierno, hablar de ITS. Es un término que es poco conocido todavía, a pesar de sus 8 años de creación o de… Bien, un comentario nada más, era a mis alumnos que desarrollaron el sistema ITS. Había un término que les gustaba mucho y era intercambiabilidad de los sistemas. Es decir, para el cliente que va a invertir en ITS, es que el día de mañana le sale más barato tener este tipo de protocolos que no tenerlo, porque si no depende después de un solo fabricante. Bien.